Bien, muy bien. En el día de hoy, como ya estábamos mencionando, tenemos este ciclo de seminarios, estas clases magistrales gratuitas, donde parte de nuestro cuerpo docente nos ofrece y nos genera estos espacios también que son súper productivos para toda la comunidad, para toda la gente que sigue a esta casa de estudios del Instituto Grupo Palermo Chile. Y en el día de hoy tenemos a la psicóloga Natalia Belmar Aedo con la temática de ansiedad desadaptativa, comprender y regular una tarea posible. En el día de hoy, como ya les decía, Natalia Belmar es directora del Diplomado de Salud Mental y Psicopatología 2024, en esta cuarta versión ya que estamos presentando. Ella tiene muchísima experiencia clínica, por lo cual también están invitados a preguntar, a indagar, a profundizar durante este pequeño espacio que tenemos aquí disponible. Y ya desde ya, entonces, voy a dejar la palabra, ya puedes compartir tu pantalla y hablar también, Natalia, para que probemos que todo funcione bien. Bien, gracias Adrián. Buenas tardes, buenas noches ya Buenas a tardes, todas noches, y ya claro. claro, buenas tardes a todas y todos. Estaba leyendo ahí que hay de distintas partes conectados, ahí Chillán, Talca, Concepción. Llegamos a hartos lugares hoy. Voy a probar mi presentación. Ahí Perfecto. está. Sí, Se ve, perfecto. ¿cierto? Sí, se está viendo. Ahora hay que agrandarlo un poquito y ya estaríamos ahí. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto, Natalia. Bueno. Efectivamente, como les comentaba Adrián, ¿cierto? Esta es nuestra cuarta versión del diplomado y a los que ya han asistido a otras conferencias anteriores de el grupo docente de Lucía, ¿cierto? De Jimena, eh, habrán ido ya captando, ¿cierto? Que hay distintos temas que nosotros vemos en el programa y que hoy día yo escogí este en particular para compartir con ustedes y obviamente una primera mirada y que luego, ¿cierto? En la formación uno puede profundizar mayormente, ¿ya? Y se preguntarán, o yo creo que también de alguna manera saben, ¿cierto? ¿Por qué este tema? Porque efectivamente yo creo que dentro de la investigación del campo clínico en el ámbito psicopatológico, la ansiedad es un foco de tremendo interés, ya la ansiedad es adaptativa. Eh, que de hecho prefiero llamarla de esa manera a llamarla ansiedad psicopatológica o trastorno, ya, sino que una ansiedad que de alguna manera afecta, ¿cierto? La sensación de bienestar y de capacidad de enfrentar la cotidianidad, el día a día, las cosas que son importantes para nosotros. Entonces, obviamente, hablar de ansiedad es muy importante porque es algo muy prevalente, es algo muy común en nuestra práctica clínica, no solo en los contextos de atención clínica, en mi caso, ¿cierto? Yo soy terapeuta de adolescentes y adultos y es un motivo de consulta muy, muy frecuente, pero también en otros contextos, ¿cierto? Yo también soy docente en la universidad, me toca observarlo muchas veces entre mis estudiantes o en el grupo de amigos, familia, es decir, es algo que puede surgir muy parte de nuestros entornos y nuestros contextos. Entonces, obviamente la ansiedad, y por eso quiero partir por esto, es parte de la experiencia humana, ¿cierto? Nosotros yo creo que estamos todos de acuerdo en que los seres humanos, en la experiencia humana, tenemos un repertorio súper, súper amplio de vida afectiva. Y voy a partir de esta idea muy básica como para poder ir llegando finalmente a hablar de la ansiedad desadaptativa, que es preguntarse efectivamente, bueno, ¿cómo es la experiencia humana y qué cosas son importantes en la experiencia humana? Para que podamos entender finalmente por qué nos ponemos ansiosos. Y una idea básica de cómo es la experiencia humana, ¿cierto? Tiene que ver con su naturaleza o su piedra angular, ¿cierto? De ser una experiencia que es intersubjetiva e individual al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, el ser humano, nosotros vamos teniendo una experiencia que desde el inicio, ¿cierto? Está en la relación con los otros y que también va teniendo un carácter muy subjetivo o individual, pero que nunca se desconecta. De hecho, la individualidad no se desarrolla y no es posible si no es en un contexto con los otros, ¿ya? En una relación intersubjetiva con nuestro entorno. En ese mismo sentido y en esa misma línea, la experiencia humana es vincular, ¿cierto? Es decir, algo que a nosotros nos caracteriza como humanos es la necesidad y la capacidad
de vincularnos, ya de establecer sistemas de coordinación hoy día ya cada vez más sofisticados, ¿cierto? En comparación a otras especies, de aproximación y de relación con los otros. Por sobre todo la experiencia humana es afectiva, ¿ya? O sea, no es posible ya comprender al ser humano ni cómo funcionamos las personas separando la afectividad. El ser humano es un ser humano afectivo y por lo tanto su experiencia siempre está en relación con la afectividad. Pero también la experiencia humana tiene relación con el lenguaje, ¿cierto? Con cómo nosotros, a partir de toda la evolución, ¿cierto? Que tuvimos como especie, desarrollamos un sistema de comunicación que no solamente nos permitió, bueno, desarrollar ciertas acciones, tareas, sino que sofisticar justamente el nivel de experiencia humana. Porque ya no solo tenemos la sensación o la experiencia más bien emotiva, tácita, básica a nivel emocional, sino que también ahora el ser humano empieza a tener la capacidad de darse una explicación, darle un sentido a esa parte de su experiencia, ¿ya? Y de hecho eso es algo que hace que justamente la complejidad de la experiencia que nosotros tenemos es distinta, ¿cierto? En comparación a otras especies. No solo entonces experimentamos una experiencia afectiva, una experiencia, una sensación, sino que además tenemos la capacidad y cada vez mayor en el desarrollo, ¿cierto? En la historia del desarrollo, cuando vamos siendo más grandes, vamos avanzando en la trayectoria evolutiva, vamos sofisticando con el lenguaje, ¿cierto? Más aún esa capacidad de darnos un sentido, un significado a eso que estamos sintiendo. Y en eso es trascendental también una función humana que tiene que ver con la capacidad de mentalizar o mentalismo, ¿cierto? Que es o poder operar con una teoría o con una idea acerca de la mente de las otras personas, pero también de nuestra propia mente, ¿ya? Y eso es vital en la experiencia humana, ¿ya? Pensemos, me voy a adelantar un poco, vamos a ir haciendo ahí el puente con la ansiedad, pero pensemos, por ejemplo, cómo esta teoría o estas que hacemos todo el tiempo, ¿ah? Muchas veces es clave para la activación de una experiencia, de una emoción, como por ejemplo la ansiedad, ¿ya? Como por ejemplo el que yo pueda empezar a percibir, a leer que los otros pueden estar pensando o que tienen en su mente determinados contenidos, por ejemplo, sobre mí, puede activar una reacción emocional de ansiedad. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante y en el ser humano, ¿cierto? Yo creo que se ha ido mostrando harta evidencia en eso, como nosotros somos capaces desde muy temprano en el ciclo evolutivo de identificar rostros, caras, de poder leer emociones en los otros, hacer reconocimientos faciales, ya que van posibilitando, ¿cierto? Esto que yo acabo de describir. En esta misma línea, entonces, yo creo que es súper importante recordar que nuestro cerebro, el cerebro humano, es un cerebro social, porque cuando nosotros nacemos, ¿cierto? Nacemos con un cerebro que es muy poco diferenciado, muy poco complejo y poco específico, ¿ya? Y en el cual la única forma de poder lograr ese desarrollo y esa especificidad eh, es a través de la relación con el entorno. Ya nosotros acuérdense que como humanos dependemos pero 100% de otros para poder desarrollarnos y para poder sobrevivir. Ya a diferencia de otras especies que no necesitan, digamos, tanto de otros y que generan un sistema de funcionamiento y de sobrevivencia que no tiene esta dependencia. En cambio, nosotros fíjense que ya desde nuestro cerebro tan básico, tan rudimentario, tan poco diferenciado al nacer, dependemos para su desarrollo y para lograr esa especificación del entorno. ¿Y cuál es el entorno del ser humano? Otros humanos, ¿ya? Otros seres humanos. Entonces, esa es una característica muy importante del cerebro que es social, que también es afectivo, ¿cierto? Y que tiene un sistema motivacional. Es decir, nosotros tenemos una estructura que es anátomo-funcional de la motivación, ¿cierto? Muy clarita ya, muy identificada, que tiene dos sistemas. Aproximarnos, ¿cierto? El sistema de aproximación y un sistema de evitación,
¿ya? Y eso tiene mucha relación con lo que nosotros conocemos como los temperamentos más extrovertidos, más introvertidos, porque el desarrollo o más desarrollo de alguno por sobre el otro va marcando ciertas diferencias. Entonces, de alguna manera lo que quiero transmitir con esta idea es que nuestro sistema nervioso está preparado, ¿cierto?, para desenvolverse en un mundo que es interpersonal. Y esa idea voy a desarrollarla durante toda la presentación, pero también bajo un prisma motivacional de aproximarnos y de evitar, ¿ya? Es decir, hay muchos momentos donde nosotros buscamos la proximidad con otras personas y en otros momentos donde buscamos la autonomía, la lejanía o la evitación de ciertos contextos, ¿ya? Esa es la arquitectura básica sobre la cual nosotros nos vamos desarrollando durante el ciclo vital. En este sentido, en esta como acento, ¿cierto?, de la importancia de lo interpersonal en el ser humano, incluso para el desarrollo básico de estructuras, ya como lo es el cerebro y el sistema nervioso, el apego se vuelve un tema tremendamente importante, ¿cierto? El apego como sistema emocional, perdón, motivacional, ¿cierto? Va de alguna manera a ser central en esta búsqueda de exploración y búsqueda de cercanía o seguridad, ¿ya? Ustedes estarán pensando, ¿por qué me estoy dando esta vuelta para llegar a la ansiedad? Pero después le van a encontrar sentido, ¿ya? Es decir, de alguna manera, nuestro sistema motivacional va a funcionar muy vinculado, ¿cierto? O muy de la mano con el apego, ya como con esta predisposición de alguna manera biológica a buscar esta proximidad para poder establecer un sentido básico de seguridad, ¿ya? Eso es muy importante para nosotros, para los seres humanos, poder construir, poder establecer un sentido básico de seguridad en el mundo, en el contexto en el que nosotros estamos. Equilibrar esta necesidad que tenemos de autonomía o de ir desarrollando, explorando ciertos aspectos que son más bien a lo mejor individuales o que tienen que ver con una mayor individualización, pero también una necesidad de dependencia, de cercanía, de proximidad con los otros. Fíjense que los seres humanos estamos siempre en eso, ¿no? El apego es ese sistema, ¿o no? Buscar cercanía y también poder lograr cierta autonomía o distanciamiento de los otros. Por lo tanto, nosotros organizamos nuestra experiencia a través de estados emocionales en la interacción que tenemos con otras personas. Esta es una idea básica muy importante, ¿ya? Es decir, la experiencia que nosotros tenemos, la experiencia humana, la experiencia afectiva, de alguna manera es imposible, ¿cierto?, que nosotros la podamos entender, describir y quizás dar cuenta o comprender de ciertas experiencias particulares en nuestros pacientes o en las personas con las que estamos, si no entendemos que esos estados emocionales que las personas todos tenemos, ¿cierto?, se organiza en torno a la interacción con los otros, ¿ya? Acercándonos o caminando ya hacia poder llegar a hablar de ansiedad, ¿cierto? En esta lógica que yo les he planteado, es muy importante entonces preguntarnos de qué manera la forma en que nosotros establecemos o vivenciamos una relación de apego desde el principio de nuestra trayectoria evolutiva, desde cómo es la manera particular en la que yo he sido cuidado o se establece un sistema de cuidado y regulación en mi entorno, cómo eso puede irse relacionando o empezar a ser ya una llave comprensiva para la ansiedad. ¿Ya? Específicamente en el apego, es importante destacar el papel, ¿cierto?, que tiene el subtipo de apego ansioso ambivalente en una relación quizás más directa o evidentemente más directa con la ansiedad eh, desadaptativa, que es hacia donde vamos, ¿ya? Es decir, de alguna manera, en el apego ansioso o ambivalente existe una relación, una forma de vinculación en donde el estado emocional predominante, ¿cierto?, en el niño, en la experiencia del infante, es la preocupación, el miedo a la separación. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un pilar importante desde el punto de vista del apego y de cómo se establece esta relación de cuidado y de coordinación que pudiese estar muy relacionada con una mayor propensión, ojo con eso,
hacia la ansiedad desadaptativa. ¿Por qué digo de mayor propensión? Porque sería un error pensar que toda persona que experimenta ansiedad en algún momento es porque tiene, por ejemplo, un apego ansioso ambivalente. Eso sería un desastre si fuera una afirmación, ¿ya? Entonces, estamos hablando de ciertas llaves que se van relacionando más con una cierta tendencia o quizás mayor relación a establecer como un tono afectivo más cotidiano o más cercano la ansiedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el apego ansioso ambivalente, ¿cierto? Existe una transmisión del mundo o del entorno sin intención, por supuesto, desde los cuidadores y desde los padres, sino que desde sus propias experiencias. Ya, esto, como le digo yo a los pacientes, esto no tiene que ver con la intención ni con el amor, ¿cierto? Sino que con una forma de funcionar en la que se va transmitiendo, ¿cierto? La amenaza constante, ¿ya? Como el peligro o la fragilidad que uno puede tener en ciertos contextos y por lo tanto hay una recurrente experiencia de estar preocupado o de estar atento con miedo a la separación por lo que me pueda ocurrir. Si lo miramos más mirando más variables del entorno y del contexto, también podríamos decir que una llave importante en la comprensión de la ansiedad tiene que ver con la tendencia internalizante en la forma de cuidado y regulación emocional. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sociedad que tenemos una fuerte tendencia de fomentar, ¿cierto?, la internalización del estrés. Internalizar, ya, o externalizar, lo que ustedes a lo mejor han escuchado como síndrome internalizante o externalizante, básicamente tiene que ver con la idea de qué hacemos con el estrés. Si yo voy fomentando una tendencia internalizante, lo que yo hago con el estrés es llevarlo hacia adentro, guardarlo en mi experiencia. Y si fomento la externalización, lo que ocurre es todo lo contrario, ¿cierto? Llevar hacia afuera, externalizar, ¿cierto? El estrés. Entonces, nosotros somos una sociedad que de alguna manera hemos adoptado mucho esta idea y estos modelos de propiciar o de inculcar desde múltiples contextos la internalización del estrés, ¿ya? A nivel familiar, puntualizando en la crianza, ¿cierto? En la forma en que nosotros vamos como regulando el afecto. Por ejemplo, algunos ejemplos que podríamos dar ahí, cuando el niño, por ejemplo, está viviendo una emoción negativa intensa, ¿cierto? Enviarlo a la pieza a que se calme solo, reflexione, que no muestre que tiene rabia, enojo, ¿cierto? O le pasamos, está inquieto y le pasamos las pantallas, los celulares, ¿cierto? La tecnología también se ha vuelto una forma de regulación y de internalización desde nosotros los adultos. En el sistema educacional no está ajeno a eso tampoco, ¿no? Esta idea de que ojalá no haya mucha expresión de emociones que puedan ser como molestas para la idea de lo que significa comportarse bien, seguir las normativas, ¿cierto? Sin mucho espacio para las diferencias o expresiones que puedan ser distintas. Es decir, un contexto sociocultural que pareciera ser que le es más funcional la internalización que la expresión de los afectos, sobre todo cuando estos puedan ser, comillas, disruptivos para los objetivos y las metas que como sociedad nosotros consideramos importantes. ¿Ya? Eso es algo que de alguna manera también, fíjense que está muy relacionado también con poder experimentar, ¿cierto? Ansiedad, ¿ya? Sobre todo en dos sentidos, ¿ah? Sobre todo porque voy aprendiendo de alguna manera que cuando algo me ocurre o esto que me puede estar pasando, no le pongo mucha atención o no busco una manera de hacer elaboraciones diferentes, sino que más bien aguardármelo para no tener problemas y para no generar, ¿cierto?, un incumplimiento ya de lo que se espera o lo que se establece respecto a mi funcionamiento. Pero por otra parte, también, ¿cierto? Yo creo que es importante mirar ahí, ¿cierto? Que de alguna manera también en esto opera, ¿cierto? Las expectativas o lo que de alguna manera nosotros necesitamos en la relación como social con los otros, que es cumplir de alguna manera algunas cosas que como sociedad o expectativas como sociedad nosotros establecemos. Y en ese sentido la ansiedad también puede estar relacionada
muchas veces con desequilibrios en esta relación que nosotros tenemos con los otros, ¿ya? Por ejemplo, si yo no estoy, em, em, no sé, por ejemplo, un paciente que está ansioso, que tiene un montón de síntomas que clásicamente nosotros conocemos y que se relacionan, por ejemplo, con que está en un contexto, en una edad donde se espera que tenga claro una profesión, lo que va a hacer, o si va a trabajar, o si va, y a lo mejor no tener esa claridad, o no tener un plan desarrollado, o no tener ya pudiese ser una fuente importante de ansiedad porque estoy teniendo un desequilibrio, una alteración con respecto a lo que el contexto, ¿cierto?, espera de mí o ha establecido que yo debería lograr en cierto momento. ¿Cómo se relaciona esto con la regulación emocional? Bueno, también es un aspecto importante de la experiencia humana, que así como nosotros sentimos cosas, experimentamos cosas, emociones, también tenemos la capacidad de influir como seres humanos en nuestra emoción y de alguna manera con eso nosotros vamos al contexto, ¿no? Vamos hacia el mundo, estamos en el mundo. Utilizamos todo el tiempo una forma, una estrategia para influir o modificar nuestras emociones. Entonces, en el apego, ¿cierto? Nosotros tenemos claro que la regulación de las emociones siempre está al servicio de motivos que son sociales, es decir, que tienen que ver con la relación interpersonal, que tienen que ver con cómo yo me relaciono y me coordino con los otros. Por lo tanto, las personas utilizamos estrategias de apego, pero para alcanzar también objetivos que son interpersonales, ¿ya? Es decir, un aspecto clave de la regulación emocional es que nosotros vamos a siempre, de alguna manera, estar en esta necesidad o en estos motivos o en estas metas, ¿ya? Que van a tener que ver con nuestro contexto y con estos entornos, ¿cierto? Interpersonales significativos para nosotros. Cuando nosotros activamos estas emociones o cuando se activa una emoción, como por ejemplo la ansiedad, cuando una situación a la cual nosotros le prestamos atención se interpreta como central para nuestras metas. Y si ustedes se fijan, yo todo este rato he estado tratando de insistir en la idea de que en el ser humano algo central como en la meta, en los objetivos, tiene que ver siempre con la relación con los otros, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros activamos una emoción es porque una situación que nosotros atendemos o que focalizamos la atención, nosotros la interpretamos como importante para nuestras metas, metas que pueden ser personales, metas que son sociales, también en relación con nuestro contexto y con nuestra cultura. Sabemos también que las emociones implican grandes cambios, ¿no?, en nuestra experiencia subjetiva, en la conducta a nivel biológico, de diferente intensidad, frecuencia, magnitud. Y que incluso el que nosotros podamos percibir que una emoción es desadaptativa, por ejemplo, la ansiedad está siendo desadaptativa, tiene que ver con esos cambios también, ¿o no? Con qué tan intensa lo percibimos, cuánto dura, qué tan frecuente es, ya en qué contextos a lo mejor aparece. Aparece en contextos donde me trae problemas, ¿cierto? Donde a lo mejor no es deseable que yo sienta esa emoción. Y al mismo tiempo, como estaba diciendo, las emociones pueden ajustarse a las necesidades de una situación y por lo tanto los seres humanos tenemos la capacidad de modificar o regular estas emociones. Si pensamos o vamos avanzando hacia la desadaptación, es importante entender entonces que cuando estamos en el contexto de la ansiedad es una emoción crítica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con una emoción crítica? Una emoción que es especialmente difícil para la persona de regular o de modificar. ¿Por qué esa emoción puede ser más crítica en una persona y en otra no? Porque también podemos decir, ¿cierto?, que para algunas personas, por ejemplo, la ansiedad a lo mejor no es una emoción muy crítica y sí lo es la tristeza. Cuando experimenta tristeza, ¿cierto? Le cuesta
le cuesta hacer algo con eso, le cuesta regular su intensidad, le cuesta funcionar con esa sensación. Entonces, ¿por qué la ansiedad puede irse transformando en una emoción crítica en la experiencia de una persona? Ahí integramos todo lo que acabo de decir, porque en la trayectoria, en la historia de esa persona, ¿cierto? En el contexto de esa persona, en la forma en que se ejercieron los cuidados con esa persona, que se estableció una relación vincular, que vivió un sistema de crianza, sumado a otras variables que también vamos a ir mirando, ¿cierto? Eh, en los focos atencionales que se pusieron en esa historia, la ansiedad es una emoción a lo mejor recurrente, pero que se manifiesta en una intensidad o de una manera o en los contextos en las que la persona tiene dificultad para regular, para balancear. ¿Qué sabemos nosotros, ya desde la mirada comprensiva que estamos desarrollando hoy día? ¿Qué sabemos nosotros de la ansiedad como emoción? Sabemos que como toda emoción tiene una temporalidad, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros experimentamos ansiedad, la temporalidad de la ansiedad, ¿cuál es? ¿Cuál es la temporalidad de la ansiedad? ¿Es el pasado? ¿Nos ponemos ansiosos por cosas que empezamos a pensar que tienen que ver con cosas ya vividas? No, el futuro. Muy bien. Están atentos ahí en el chat. Muy bien. La ansiedad tiene una temporalidad futura. Cuando nosotros nos sentimos ansiosos es porque nuestra mente, nuestro foco atencional, se ha conectado con un aspecto del entorno, de las necesidades o de lo que yo estoy viviendo, que se conecta o se mueve hacia el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, algo importante es que la ansiedad, independiente de cuál sea su foco temático, ¿ya? Es decir, cuál sea la situación, el contexto, si tiene que ver con una prueba que no he rendido, o con un examen que tengo, o con un problema de pareja, ¿cierto? Independiente de cuál sea el foco temático, ¿ya? La conexión está hacia la temporalidad futura, y eso significa que involucra sí o sí a la incertidumbre, porque nosotros, ¿cierto? Cuando nos posicionamos hacia el futuro, algo que tenemos certeza es que tenemos incertidumbre, ¿o no? Es decir, la incertidumbre es parte de la temporalidad futura, porque son cosas, como dice ahí Francisca muy bien, que no suceden aún, ¿cierto? Entonces la ansiedad, independiente del foco que tenga, como tema, como contexto, se relaciona con una sensación de incertidumbre, ¿ya? Que en cierta manera yo leo como amenaza o peligro, ¿cierto? ¿Se acuerdan al principio cuando yo les hablaba, por ejemplo, de la ansiedad en el vínculo? ¿Cierto? Cómo uno va sintiendo recurrentemente una experiencia de preocupación, de amenaza y de necesidad de sentir, ¿cierto? La cercanía de mis figuras. Bueno, aquí aparece mucho eso, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, la ansiedad, al igual que otras emociones también, siempre va a estar expresando una necesidad que la persona tiene, ¿ya? Es decir, algo que la persona está necesitando en esa situación, en ese contexto, ¿ya? Y que no está logrando o no está siendo adecuadamente satisfecha. Si integramos lo que yo partí explicando hoy día acerca del cerebro social, de lo vincular, de cómo nuestro sistema viene desde el principio condicionado para eso, nosotros podríamos decir que las necesidades en el ser humano son interpersonales. Es decir, cuando nosotros tenemos una necesidad importante, capaz de generar desequilibrios emocionales, esa necesidad es altamente probable que tenga relación con los otros, ¿ya? Con mi relación con otros significativos. ¿Se entiende? Es decir, nosotros los seres humanos tenemos un montón de necesidades. Podemos sentir hambre, podemos sentir sed, frío, ¿cierto? Un montón de cosas. Pero si hay algo que es capaz de generar cambios en la experiencia afectiva, desequilibrios en la experiencia afectiva, eso tiene que ver con nuestra relación con otras personas. Fíjense que ya estamos armando ahí un poco el puzzle, ¿cierto? Es decir,
Cuando una persona experimenta ansiedad, algo que nosotros inmediatamente deberíamos empezar a pensar y buscar, ¿cierto? En el diálogo, en la conversación, es cuál es esa necesidad que está surgiendo en este foco temático que la persona presenta. ¿De qué manera eso que se está proyectando en la temporalidad futura tiene que ver con una forma o una necesidad importante para la persona interpersonal? La ansiedad también cuando es parte de la experiencia afectiva y cuando se activa, ¿cierto? Intensamente, nosotros tenemos que hacer algo con eso, algo nos pasa con eso. Entonces también es importante preguntarnos cómo esa ansiedad finalmente la persona la expresa o la lleva hacia el contexto. Por ejemplo, evita la situación, empieza a tratar de no hacer cosas que anticipa o visualiza que pueden ser amenazantes, que pueden generar ansiedad, que pueden, ¿ya? O al revés, se expone a las situaciones, pero intenta de una manera muy activa controlar todo, todas las variables, lo posiblemente, ¿ya? De manera un poco obsesiva, por ejemplo, con forma un poco obsesiva de controlar todo, mantener todo organizado, todo perfecto para no exponerse a que esto se intensifique más. ¿Cómo se lleva al contexto? ¿Ya? Y ahí vamos a ver que hay diferencias, ¿o no? Porque no es lo mismo, ¿cierto? La ansiedad que finalmente se pone en el contexto como una crisis de pánico, a la ansiedad que puede expresarse, no sé, por ejemplo, en un mecanismo de no sé, pues, de hacer determinadas cosas que lo ayudan a sentirse o a enfrentar una situación. Entonces, el cómo se lleva el contexto también es clave para hacer esta distinción entre lo adaptativo y lo desadaptativo. ¿Mm? ¿Cómo eso yo lo llevo hacia afuera? ¿Cierto? Ahí nosotros podemos estar de acuerdo que hay cosas que son más como disruptivas, ¿cierto? Socialmente o no deseables socialmente o que generan mayores dificultades socialmente y obviamente está más en el terreno de la desadaptación. Y un cuarto elemento, pero tremendamente importante en la ansiedad como emoción crítica, tiene que ver con la rigidez y la flexibilidad, ¿ya? Eso es un aspecto clave no solo en la ansiedad, sino que en la mirada psicopatológica completa. ¿Ya? Eso es una variable trascendental para entender la desadaptación o la psicopatología. ¿De qué manera entonces yo eh, soy capaz de flexibilizar eh, la manera en que yo regulo, ¿ya? Estrategias, por ejemplo, o en que yo llevo al contexto, ¿ya? ¿De qué manera tengo la plasticidad para poder avanzar, adaptarme mejor, buscar alternativas, o más bien rigidizo la manera en que lo hago, pese a que eso me está generando malestar o no tengo la capacidad de integrar información que puede ser distinta para cambiar mi experiencia afectiva? La rigidez es un punto que vamos a observar constantemente en las personas que tienen problemas psicopatológicos y la ansiedad no está exenta de eso, ¿ya? Cuando una persona llega a la consulta porque tiene crisis de pánico ya todo el tiempo, ¿cierto? Y nosotros empezamos a estudiar más a fondo eso, nos vamos dando cuenta que hay una serie de cosas que las personas experimentan y hacen todo el tiempo como patrones, ¿o no? Rígidos, que se repiten, pese a que a que hay una sensación grande de malestar. Bueno, y eso hace evidente por qué necesita ayuda, ¿o no? Porque nosotros, algo que tenemos que hacer en el dispositivo clínico es trabajar, ya voy a mencionar eso hacia el final, en la flexibilidad de esa persona, en lograr mayores niveles de flexibilidad para poder generar cambios. Dice ahí, profe, ¿qué foco o necesidad se podría visualizar en la ansiedad social desde su experiencia? No hay un foco, para empezar, algo que nosotros nos distingue de la clasificación o la descripción solo DCM o psiquiátrica, es decir, de la etiqueta diagnóstica, es que no creemos que una etiqueta, ¿cierto? Uno la puede aplicar y pueda significar para todos lo mismo, ¿ya? Entonces, claro, si nosotros tomamos la ansiedad social
DCM, nos vamos a encontrar con una serie de descripciones y síntomas que son comunes en las personas que lo experimentan. Ok, eso configura una etiqueta y un cuadro clínico. Pero las necesidades que pueden ir subyacentes a eso pueden ser diversas. Es decir, y aquí quiero adelantarme un poquito en algo, es decir, si nosotros nos quedamos solo en el diagnóstico o la etiqueta diagnóstica, perdemos una tremenda posibilidad que es conocer y explorar la experiencia de esa persona. Porque fíjense lo siguiente, si yo tengo ansiedad social y llego a la consulta y digo, ok, yo tengo ansiedad social, sufro ansiedad social. Entonces, por eso me pasa que no puedo ir a los cumpleaños, o me siento así a veces porque tengo ansiedad social, todas estas cosas no puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo ansiedad social. Es decir, el problema, el diagnóstico es la explicación de todo lo que me pasa. ¿Han visto eso, no? Eso ocurre para todos los diagnósticos. O sea, la persona se explica todo lo que le ocurre por el diagnóstico. Y el problema que tenemos ahí es que justamente eso es todo lo contrario a lo que yo estoy transmitiendo hoy día, ¿o no? Que tiene que ver con cómo nosotros vamos a comprender desde la persona y desde esta trayectoria, desde todos estos elementos propios, cuál es la experiencia afectiva, cuál es la experiencia que esa persona está teniendo. Tenemos que poder explorar esa experiencia y nos vamos a encontrar que hay diferencias. A veces puede ser que en la ansiedad social, y muy común en muchos casos, tenga que ver con una sensación de necesitar, ¿cierto? Sentir que tengo, sentir que de alguna manera tengo cierta fragilidad o baja competencia o vulnerabilidad en mi capacidad de conectar con los otros. Y entonces, cuando me expongo a situaciones de interacción o de conexión con los otros, ¿cierto? Empiezo a experimentar mucha ansiedad y por lo tanto mecanismos que van en la evitación o que van en el, ya, o que a veces se hacen crisis, ¿cierto? Más en la evitación sobre todo. Ya la ansiedad social se caracteriza más por la evitación de las situaciones. ¿Se fijan? Entonces, los focos temáticos pueden ser distintos. Lo importante es que nosotros conectemos cuál es la necesidad que esa persona tiene y cuál es la manera en que rígidamente a lo mejor está empleando estrategias o sistemas de regulación que, que están produciendo más malestar o que están eh, colocándolo en un contexto más de desadaptación. En los desórdenes ansiosos, voy a hablar de desórdenes ansiosos en general, se han ido identificando distintos elementos, ¿cierto? Algunos de ellos yo ya los he ido desarrollando, ¿cierto? Pero podríamos decir que se habla de una triple vulnerabilidad, ¿ya? Es decir, que en las personas que experimentan desórdenes de ansiedad se ha identificado que existe una vulnerabilidad para la ansiedad, una vulnerabilidad biológica, ¿cierto? Que está siempre en relación o en una relación de diátesis con la vulnerabilidad psicológica, que es lo que es cada una de ellas. Bueno, biológicamente lo que se ha identificado es que hay una mayor reactividad emocional, ya como una más sensibilidad a activar rápidamente, ya, estados emocionales frente al peligro, frente, ya. Y por otra parte, la vulnerabilidad psicológica desde la historia del desarrollo, ¿ya? Es decir, una historia en donde se ha ido como estableciendo un sentido del mundo poco controlable, poco predecible y amenazante, que puede ser desde el vínculo de apego como también de experiencias que vayan en esa línea, ¿o no? No, no siempre solo desde el apego, también desde las experiencias que la persona ha estado expuesta, que van nutriendo esta idea de impredecible, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado harto ver en la consulta muchas veces que en la historia el haber sufrido contextos de violencia, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, eh, alimenta mucho esta idea de lo impredecible, la sensación de amenaza constante, de tener que estar siempre alerta, ya porque podíamos estar comiendo y de repente, ¡pum!, ya, sin poder anticiparlo, algo grave sucedía, ya. ¿Me van siguiendo? Entonces, tiene que ver con circunstancias que van siendo parte de la trayectoria evolutiva, también sin duda la forma en que se regula a ese niño o las experiencias
Y eso, ambas variables, tanto lo biológico como lo psicológico, ¿cierto? Sin duda que interactúan con el tercer componente, que es el estrés de vida y las experiencias aprendidas, ¿cierto? Que constituyen vulnerabilidades específicas. Por ejemplo, si la persona ha sufrido situaciones de traumatización severa, ya, que sin duda también es un elemento importante. Entonces, de alguna manera, esta vulnerabilidad es a experimentar síntomas que se asocian a la ansiedad y que se relacionan con desórdenes emocionales ansiosos, ¿ya? De hecho, si uno mira el DCM en su categoría trastornos de ansiedad, se van a dar cuenta que todos los trastornos, independiente de cuál es dentro de la ansiedad, tienen como punto de convergencia esta triple vulnerabilidad, ¿ya? Y tienen en común un aspecto muy importante, los esfuerzos hacia disminuir o evitar la experiencia emocional aversiva. Si uno mira el trastorno de ansiedad generalizada, si uno mira el trastorno de pánico, si uno mira la ansiedad social, qué sé yo, todos tienen en común que involucran un esfuerzo importante de la persona en disminuir o evitar experiencia emocional aversiva. ¿Ya? De hecho, voy a dar un ejemplo de eso para que un poco entiendan la lógica, porque a veces no es tan evidente. Por ejemplo, algo que se ha ido estudiando en el trastorno de ansiedad generalizada es que el usar el mecanismo de preocupación y sobrepreocupación, porque ustedes saben que en la ansiedad generalizada lo que se describe es que la persona está todo el tiempo con muchas preocupaciones de cosas cotidianas y cosas importantes, así como múltiple, generalizadamente preocupado, ¿ya? Entonces, algo que se ha visto es que ese mecanismo de tener preocupaciones sobre cosas cotidianas, mundanas y quizás no tan importantes es una forma que la persona tiene de evitar experiencias que son emocionales, aversivas, más significativas. ¿Me siguen? Como para ejemplificar eso que acabo de decir. Bien, y entonces, dicho todo esto, ¿cierto? La reactividad emocional en la ansiedad está aumentada, ya eso es lo que hemos podido observar a través de la evidencia, la investigación, ya en los trastornos ansiosos, la ansiedad desadaptativa, hay mayor reactividad emocional de manera más aumentada, hay más hipersensibilidad a la amenaza, a cualquier cosa que se lea como peligro, como algo incontrolable o algo impredecible y tendencia a experimentar cualquier sensación emocional como aversiva, ¿ya? Y por lo mismo, los esfuerzos siempre se están puestos en tratar de evitar la experiencia emocional, porque se interpreta siempre una experiencia emocional o con mucha tendencia a que eso va a ser aversivo, va a ser malo, va a ser dañino, ya para mí. La evitación es un componente central. ¿Qué sabemos de los mecanismos regulatorios en la ansiedad? Bueno, no quiero que se olviden la idea de la rigidez y la flexibilidad porque son muy importantes. Obviamente no pensemos que usar un mecanismo es lo que explica la desadaptación. De alguna manera, no hay que mirar solamente el mecanismo que la persona usa, sino que cómo lo usa, cómo lo lleva al contexto. Porque les voy a poner un ejemplo de eso. Si yo en este momento que tengo que dar esta clase con ustedes, me entero de algo que me genera mucha ansiedad, ya no sé, de una mala noticia, de un problema doméstico y algo que me activa mucho la ansiedad, lo más probable es que en este contexto a mí me sirva y me recontra sirva bloquear mi experiencia emocional, no prestarle atención. ¿Se dan cuenta o no? Porque si yo me pusiera a pensar, oh, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa con esto? No sé qué, no podría hacerle la clase, ¿no? No me podría concentrar. O empezaría a transpirar, a tener taquicardia. ¿Me siguen o no? Entonces, no es el mecanismo en sí mismo el problema, sino que es cómo se lleva el contexto, con qué flexibilidad o con qué tanta rigidez. Entonces, tomando esto que yo estoy diciendo, se ha ido consensuando, aunque hay distintas líneas que plantean cosas muy distintas, pero hoy día existe una línea importante que plantea que existen tres grupos ya muy importantes de mecanismos de regulación emocional. Un primer grupo que se llama de desentendimiento, un segundo grupo que se le denomina de perseveración cognitiva y un tercer grupo que está más vinculado a la aceptación. Entonces, en relación con la ansiedad, que es nuestro tema de hoy, ¿cierto?
tomando el primer grupo, que es el desentendimiento, es decir, no conectarse con la experiencia emocional. Ese es el desentendimiento, cuando la experiencia se activa, hacer algo para desconectarme de esa experiencia emocional, ¿ya? Para no conectarme con eso. Entonces, en el grupo de desentendimiento, dos mecanismos son súper comunes en la ansiedad. La evitación conductual y experiencial, ¿ya? Es decir, no ir a una situación o exponerme a una situación que yo sé que me va a dar ansiedad, eso sería evitación conductual, o evitación experiencial cuando yo ya estoy en la situación, no, ya no me pude escapar, pero hago algo para desconectarme de la situación. Por ejemplo, yo a veces lo ocupo cuando estoy en una reunión que estoy muy aburrida y que me tiene un poco ansiosa o no sé, incómoda, ¿ya? Entonces, pero no me puedo ir de la reunión, entonces, ¿qué es lo que hago? Evitación experiencial. Pienso en otra cosa, lo que voy a hacer después, pero estoy ahí, ¿ya? Por ejemplo. No lo comenten, ¿ah? Porque no es un muy buen ejemplo. Ya, un segundo mecanismo es la supresión. Ya, aparece la experiencia emocional intensa, la ansiedad en este caso, y la persona hace esfuerzos por suprimir la experiencia emocional, bloquear la experiencia emocional. ¿Ya? La supresión se ha estudiado harto y algunos hallazgos muestran que es muy usada en los desórdenes de ansiedad, también en depresión, y que en realidad no se asocia a mejor adaptación. Es decir, como que parece que no es un mecanismo que se asocie tanto a la adaptación. ¿Ya? De hecho, lo que se ha estudiado es que la supresión, como que por el rato que uno suprime y bloquea, mejora la experiencia subjetiva, como que uno, entre comillas, logra sentirse mejor, pero fisiológicamente no se disminuye la activación. Es decir, la persona sigue con altos niveles, no sé, pues, de activación fisiológica. Y por eso lo han relacionado incluso con problemas a nivel fisiológico, cardiovascular, aumento de taquicardia, etcétera. El segundo grupo es el de perseveración cognitiva, y ahí los dos mecanismos, ¿qué significa perseveración cognitiva? Es como tener la emoción y no dejar que se vaya, como retenerla pero sin resolver la necesidad que hay de fondo, ¿ya? Y en este grupo hay dos mecanismos que yo relacionaría más con la ansiedad, que es la rumiación, ya esto de un pensamiento, yo rumeo, 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 ya lo tengo ahí, y la preocupación, ya, que uno la observa, por ejemplo, harto la preocupación en los trastornos de ansiedad generalizada, ¿sí? Por último, tercer grupo, que es de la aceptación, ¿cierto? La aceptación tiene que ver con no luchar contra la emoción, sino que ponerle atención, ¿cierto? Y aceptar que estamos teniendo esa experiencia emocional. De hecho, el mindfulness trabaja mucho desde esta idea, ¿no? Y por eso también ha demostrado tantos buenos resultados en el tratamiento de ansiedad y otros trastornos, ¿ya? En el fondo, como mecanismos que van más en la lógica de hacer una buena lectura del estado emocional y aceptar el estado emocional, aprender a hacer ciertos focos atencionales en relación a la emoción. Y uno de esos mecanismos es la reevaluación cognitiva, que es tomar una situación y sacarle el contenido emocional y analizarla más racionalmente. Se ha estudiado harto también la reevaluación cognitiva como una estrategia que está más relacionada a la adaptación que a la desadaptación. Entonces, si ustedes miran esta diapositiva y piensan en sus pacientes que sufren ansiedad, ¿cierto? Las personas que experimentan ansiedad desadaptativa, se van a dar cuenta que por lo general los mecanismos están entre el grupo 1 y 2, entre el desentendimiento y la perseveración cognitiva. Por lo tanto, si nosotros ayudamos a que la persona mire esto, comprenda esto, podemos irle ayudando hacia desarrollar otros mecanismos, quizás que puedan ser más adaptativos, a lo mejor en el contexto de la aceptación. Eso es un camino, ¿eh? No es que uno lo pueda enseñar en un día, en una sesión, eso es una transición, porque si yo siempre estoy usando estos mecanismos, no es tan fácil hacer afrontamientos que son distintos. Entonces hay un trabajo, ¿cierto?, que tiene que desarrollarse en esa línea. Por lo tanto, explorar la experiencia emocional ansiosa, ¿cierto? Y su forma de regulación nos permite una llave para comprender mejor por qué puede surgir la psicopatología de la ansiedad, ¿ya? Es decir, de alguna manera, el poder entender
cómo es la experiencia emocional de una persona, de qué manera se relaciona con esa experiencia, cómo intenta regularla, qué mecanismos ejerce, cómo está conectado esto con una necesidad que está mostrando la emoción, que esa necesidad además tiene un contexto que en el humano es interpersonal, que tiene que ver con sus relaciones significativas, nos va a ayudar a poder codificar, ir más allá de la etiqueta diagnóstica de qué cuadro es en el DCM y entender mejor cuál es la experiencia ansiosa de esa persona. El síntoma en esta línea es un mecanismo de regulación, pero de una emoción que no encuentra otra forma de ser expresada, que no encuentra otra forma de salida. Una crisis de pánico es la expresión de una emoción, una activación de la experiencia emocional que no pudo ser expresada, que no pudo encontrar una resolución de un modo distinto. Cuando ustedes escuchan, porque eso existe mucho, ya como explicación y uno la puede leer, que las crisis de pánico son inmotivadas, de hecho así se describen en el trastorno de pánico, es decir, que aparecen en cualquier momento, en cualquier lugar. Nosotros sabemos que las crisis de pánico son motivadas porque finalmente tienen que ver con una serie de, yo le digo así de repente, eventos desafortunados, como la película, una serie de cosas que fueron pasando en su experiencia afectiva, en su interacción, en su contexto, pero que la persona por distintas razones no miró, no focalizó la atención, no resolvió, no, ya, y que finalmente se expresan en un síntoma súper visible, súper agudo y desadaptativo para la persona, pero de una emoción que tiene que ver con una necesidad. Y por lo tanto, ¿cierto? El síntoma, al mismo tiempo, miren la paradoja, el síntoma es una forma de intentar resolver la necesidad que está detrás de esa emoción. No sé si han escuchado eso, que el síntoma finalmente es funcional, ¿o no? La manera en que nosotros sintomatizamos la crisis de pánico, la ansiedad generalizada, la ansiedad social, es una forma, no tan consciente por supuesto, en la que nosotros estamos buscando resolver algo. Está siendo funcional para algo que yo necesito integrar, necesito adecuar, necesito equilibrar, necesito volver a balancear. Dicho todo esto, y con esto ya voy terminando, en el dispositivo clínico, en el trabajo que nosotros hacemos, es muy importante, y por eso quise hablar de esto, el comprender la experiencia, en este caso ansiosa, ¿cierto? Y darle un sentido más allá de la categorización biomédica, ¿cierto? Más allá de la categorización de etiqueta clínica. Entender esa experiencia emocional, darle un sentido. Es importante para nosotros que estamos trabajando con eso, pero más importante aún es que la persona, ¿cierto?, que está ahí, logre empezar a dar un sentido, logre empezar a comprender eso que le está ocurriendo. Solo desde ahí vamos a poder aumentar los niveles de flexibilidad y disminuir la rigidez. Porque si yo logro abrir mi paraguas de entendimiento, ¿cierto? Voy a tener más posibilidades, ¿cierto? Voy a poder avanzar hacia la flexibilidad. Mientras que si sigo, mira, es como cuando uno está mirando las cosas así, ¿cierto? Con la vista ya, y obviamente eso hace que uno pueda a lo mejor intentar repetir las mismas formas de avanzar, pero si yo amplío la mirada, puedo encontrar otras formas, otras estrategias. Por lo tanto, mejorar el afrontamiento. Comprender la ansiedad entonces es una tarea posible, pero no solo es una tarea posible, es una tarea muy importante en el contexto actual de la salud mental y la psicopatología, porque nosotros tenemos que dejar de pensar que la ansiedad sigue creciendo en la prevalencia en la población, ¿cierto? Y la seguimos diagnosticando y sigue la cifra, aumenta la medicalización, pero si no le logramos dar este sentido, si no logramos avanzar en la comprensión y en su regulación, ¿cierto? Vamos a seguir en eso nomás, ¿cierto? Y vamos a seguir dándonos como estos giros un poco, ¿no? Mientras que si avanzamos en entender mejor lo que nos está pasando en la experiencia ansiosa como sociedad incluso, ¿cierto? Vamos a tener o aumentar las posibilidades de modificar esa experiencia emocional en desbalance. Vamos a aumentar las posibilidades de regulación de eso que no nos está permitiendo cumplir ciertas necesidades, de eso que no nos está permitiendo funcionar de manera
adaptativa o con bienestar. Eso. Ya, ahora voy a abrir el chat porque veo que hay señales ahí. Exactamente. Bueno, ahí, mientras tanto, ustedes pueden ir. Recuerden que en el chat hemos dejado la asistencia para que pueda firmarlo. Yo la voy a volver a pegar una vez más, la última vez, ya para que firmen los que no hayan firmado. En estos momentos se encuentra en el chat el link de asistencia. Una vez que esto termine, se cierra el link y ya no se puede firmar más ni mañana ni pasado. ¿Ok? Ya, Mientras tanto, voy a Natalia, leer. agradecerte. Ah, Tengo unas preguntas ahí, espérate, un sí, segundo, sí, que no quiero sí. dejar esa pregunta. No, no, Sí, dale. no, quiero decir algo muy simple, que estos son como contenidos que igual tienen un mayor desarrollo o una mayor complejidad teórica, que obviamente hay que resumir y ultra sintetizar en este rato, ¿cierto? Y que las desarrollamos después en el diploma. Ya, en lo que pregunta Lisbeth, ¿cierto? ¿Qué pasa en el caso de la ansiedad generalizada donde no hay un foco particular? ¿Hay que buscar la necesidad? Sí, porque cuando tú dices no hay un foco particular, estás mirándolo desde el DCM, ¿o no? Desde la categoría que dice que la preocupación es de todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es como dejar de mirar eso nomás y meternos a lo que subyace a esa estrategia o mecanismo que es preocuparme por todo. ¿Cuál es la experiencia o la necesidad que realmente yo no estoy pudiendo satisfacer, que entonces estoy en esta sobrepreocupación constante por todo y nada, ¿cierto? Ya, y voy a tomar las últimas dos rapidito. Esto se vincula mucho a la mirada humanista. No sé si es humanista, yo creo que lo que yo les he contado hoy día de alguna manera es una síntesis o una integración de todo lo que ha aportado últimamente las ciencias de la afectividad, por una parte, toda la mirada desde el apego, desde la regulación emocional. Ahí hay mucho, ¿ah? Hay mucho que explorar y mucha evidencia que revisar bastante interesante. Ya, en psicoanálisis recuerdo haber escuchado eso, no sé a qué se refiere. ¿Algún libro que hable más acerca de la ansiedad? En el diplomado hablando. No, pero hay textos que, bueno, quizás podría yo ahí tendría que buscar con más calma porque depende desde dónde tú la quieras mirar. Si quieres aprender de ansiedad desde lo psicoterapéutico, desde lo... Ya, entonces ahí habría que canalizar bien tu inquietud. Bien, ahí parece que ya no había más preguntas, Adrián. Ok, muy bien. Bueno, me gustaría que todos los presentes puedan escribir sus impresiones aquí en el chat para que Natalia pueda verlo. Desde nuestra parte, desde el instituto, Natalia, como siempre, muy contento de tenerte y también agradecerte porque ya es tarde, viste, muy tarde para el jueves, pero nos pudiste dar este espacio muy, muy enriquecedor para toda la audiencia que estuvo hoy día acá contigo conectada. Y siempre, obviamente, estamos agradecidos por el tremendísimo aporte que tú nos brindas dentro del instituto. Y bueno, por eso estás también dentro de la dirección No, de este gracias a diplomado también. ustedes. Gracias a ustedes por interesarse en escucharme y a Palermo por dar el espacio. Uno siempre lo agradece de tener espacio para hablar de lo que a uno le interesa Bueno, o de lo que uno quiere transmitir. bueno, muy bien. Oye, bueno, espérame, mientras voy a poner pausa aquí a